Isabel, qué linda remera que dice je serai poète et toi poesía. Yo voy a ser poeta y vos poesía. Yo seré Wow. poeta, future, Future, muy bien. Pero Bueno, poeta, esta es pues. para la clase. Está bien. Ah, ahora quedó, Esto, porque sí, no se pueden dos no, looks. bueno, pero lo vamos a usar para la clase. Bien, ahora ya que en 5 minutos pasamos a la clase. Bueno, ¿la pasaste bien? Qué lindo la pasamos recién, ¿no? Muy, Qué muy bien que lindo. hace la risa, que nos devuelve un poquito después de esta semana zarandeada, ¿no? Y sí, y es un poquito un respiro. Un respiro salubre, muy Y un respiro salubre. musical acá muy bien, Oh, tremendo el acompañando. maestro camarero. Bravo, maestro, Ay, bravo, maestro. impresionante. Ay, Bueno, bueno, deja la manicure, modestia aparte, sí, pero ya bueno. se cree Bruno Gelber, el tipo, no sé qué. Un poco más alto, digamos. Escúchame, ¿Qué D'Amico, traigo? ¿Qué traigo? Eso, ¿qué traes? ¿Qué traes Bueno, para el reflejo? para el reflejo, digamos, no es muy up. No es Lo muy... que Bueno, traigo. ya tuvimos. Ya tuvimos, por Ahora, eso está bien, mechadita. un poquito de cada Mechadita, cosa, sí. viste, un poquito suavecito, un poquito de cada cosa. Pero bueno, lo que traje es, en esto de los reflejos, el espejo lento, A ver. que me lo recomendó para que lo preparara Verónica. Uh-huh. Y bueno, lo empecé a investigar y me pareció que podía ser, pero no lo vamos a hacer tan dramático. Autor se llama Richard Simler. Muy Sí. bien. A ver, escuchamos. Bueno. Pedro había nacido en Buenos Aires. Sin embargo, la esposa recién pudo conocer este lugar después que él había fallecido. Curiosamente la invitaron a presenciar un congreso, a ser parte de un congreso, porque ella era ornitóloga. Se especializaba en fringílidos, que son ese tipo de pájaros que están ligados a la alegría y al canto. Lo cierto es que al llegar a Buenos Aires, la intención era conocer dónde había nacido. Y por estas cosas que tiene Buenos Aires, ya la casa había sido demolida y un monstruo de cemento que nos rodea estaba en su lugar. Un poco embebida en todo ese pasado de quien fuera su primer gran amor, empezó a caminar por el barrio y no sabe cómo, no lo entiende aún, pero terminó en una tienda de antigüedades. Entró por un pasillo, había una serie de bastones antiguos y después vio en unos estantes algunos libros antiguos, pero siguió avanzando hasta que llegó a un mueble siglo XVII, era un armario, y arriba del armario había un espejo con una forma atípica, con la forma de una lira, un viejo instrumento. Y frente a ese instrumento había un arcón chino que algún agrónomo le había dicho al dueño de la tienda que era de un arce japonés. Y tenía como unas tiras de lapislázuli y una serpiente del mismo material con una linterna en la boca. Estaba sobre un escritorio inglés. Ella volvió a mirar el espejo y le encantó su forma, porque ella también era música. Le gustaba tocar instrumentos antiguos. Y de repente decidió comprarlo. No sabe, porque hubo un impulso. El dueño del local era un uruguayo de Paysandú. Y bueno,
así retació un poquito el precio, lo compró y se lo llevó. Al llegar al hotel, lo primero que hizo fue bañarse y bueno, era todo muy movilizador. Abrió el paquete del espejo, lo colocó sobre un mueble y de repente se dio cuenta que ella no se veía en el espejo y que lo que estaba en el espejo era esa imagen del halcón con la serpiente, con la boca, una linterna en la boca y también sobre ese mueble, ese escritorio inglés. Pero ella no se veía. Entonces empezó a buscar en los recovecos del espejo y vio a un hombre que tenía unos anteojos reparados con un poco de cinta adhesiva. Y empezó a ver a la gente que se movía, que entraba y salía. Algunos compraban antigüedades de las distintas formas, estilos y años. Algunos llevaban libros, otros iban y venían, entraban. De repente una mujer entró, vestida de negro, y salió sin comprar nada. Bueno, a la mañana siguiente se despertó como si tuviera un pájaro de esos que a ella le gustaban. Un pájaro que había dado nombre al nombre de la hija. Era un pájaro mosquitero, de patas grandes, de pico grueso y de pecho rosado. Por eso le puso a su hija Rosalía, su hija. Unos minutos le llevó despertarse y tener ganas de hablar con ella, pero no estaba bien. Pero sí lo que tuvo muy claro, que iba a volver a esa tienda de antigüedades. Llegó al lugar y lo atendió el uruguayo de Paysandú, que era el dueño. Le dijo: ¿usted viene por el espejo? Sí, no refleja mi imagen. Mire, yo le voy a decir la verdad. Ese espejo es lento. Ese espejo atrasa. ¿Pero cuánto tiempo atrasa?, le preguntó. Y le dijo: mire, cuando yo lo compré fue hace 4 años. Y a mí ese espejo nunca me reflejó, la verdad. Yo vi un hombre con unos anteojos, con una cinta adhesiva, y le dijo: sí, ese era el dueño anterior. Pero claro, estuvo antes, por eso lo refleja. Lo cierto es que ella salió del lugar y bueno, le quedaban 2 días en Buenos Aires. Tuvo alguna que otra exposición, asistió a alguna otra exposición de pájaros que cambiaban su canto. Después hubo un cóctel y regresó a San Francisco, que era donde ellos vivían. Al llegar, vio a la hija mucho más delgada. Padecía una enfermedad, tenía leucemia. Y cuando le mostró el espejo y le dijo lo especial que era, la hija sola dijo: es un espejo lento para mí. Así pasó el tiempo y ella se dedicó solamente a ver los recovecos del espejo. Durante más de 1 año estuvo viendo a la gente que entraba, que salía. Se olvidó de salir con sus amigas, del cine. Estaba totalmente abstraída con ese espejo lento.
Pero un día decidió sacarlo de la pared donde la habitación que ella dormía, y la guardó en un armario donde tenía las sábanas. La hija un día vino con un libro que era del padre, un dibujante que era el único libro que él había traído de Buenos Aires, porque los padres habían sido expulsados por el golpe militar. Y bueno, tenía toda una historia de pájaros, justamente de pájaros. 2 días después, la hija falleció. Y lo extraño es que ella la encontró con el espejo abrazado, y en el medio de su cuerpo y el espejo, ese cuaderno, ese libro que había trabajado con el padre tanto tiempo. La mujer colgó el espejo nuevamente en la pieza de ella y durmió en su cama. Y el tiempo pasó, y 4 años después, la imagen de su hija empezó a aparecer en ese espejo. Y ella lo miraba y la veía hasta ese último momento que no sabe con qué fuerza fue a sacarlo del armario de las sábanas. Y volvió a Buenos Aires. Algo le faltaba ver, y volvió a ese anticuario. Y estaba el señor, el uruguayo de Paysandú, que la esperaba de alguna manera. Y ella entró al lugar y compró otro libro que había encontrado, que era un libro de cuentos infantil del mismo autor, que tenía una dedicatoria, pero una dedicatoria para Pedro. La dedicatoria decía: para mi pequeño pájaro, con amor, lo imposible es la prueba.